bienvenidos a un nuevo episodio de Amadas por Dios. Mi nombre es Ruth. Mi nombre es Patti. Hoy como tema traemos Ruama. Tenemos este versículo con el que queremos empezar, que es de Oseas. Concibió ella otra vez y dio a luz a una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz a un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni seré yo vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán desde la tierra, porque el día de Jezreel será grande. En ese día llamarán a sus hermanas, a mí, mi pueblo, y a sus hermanas llamarán Ruama, las que yo amo. ¿Por qué amadas por Dios? Todo empezó por un estudio bíblico, ¿verdad? Que teníamos diariamente, bueno, no diario, sino todos los sábados, ¿verdad? Nos juntábamos, un grupo de amigas, y Pati y yo llegamos temprano ese día, y estábamos leyendo Oseas, ¿verdad? Porque queríamos saber más acerca del amor de Dios. Entonces lo empezamos a leer y ya en los últimos capítulos, ¿verdad? Nos dice el Señor, son amadas por Dios, Ruama, amadas por Dios. Entonces fue como una reacción que le dije a Pati, somos amadas por Dios. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo nos ama tanto? ¿Verdad? Porque nos ama mucho de la misma manera, ¿verdad? En el sentido de que nos sentimos muy identificadas, ¿verdad? Cuando nos conocimos Pati y yo, a veces había cosas muy similares a Pati y yo, y decíamos que, es que, ¿cómo es el amor de Dios tan grande que se nos pudo juntar, ¿verdad? Y nos ama de la misma manera, pero a la vez diferente, porque cada quien tiene su manera, el Señor sabe cómo amar a cada quien de diferente manera. Entonces, también queremos comentar que nosotros a veces hacíamos bromas acerca de que reaccionábamos en la Biblia, ¿verdad? Leíamos, escudriñábamos, y entonces ella decía cómo se sentía, yo decía cómo me sentía, y reflexionábamos en la palabra, cómo lo podíamos aplicar y cómo Dios había sido bueno y cómo Dios nos estaba guiando, que cada vez más nos hizo llegar hasta su presencia. Y dijimos, deberíamos de hacer un podcast, y bromeamos, pero nunca supimos que Dios tenía un plan diferente para nosotras. Entonces, dinos cómo surgió el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, de hecho, teníamos ese grupo porque nosotros decimos, vamos a ponerle un grupo de WhatsApp que se va a llamar así. ¿Para qué? Para recordar siempre que somos amadas por Dios. El motivo, ¿verdad? El propósito del cual Dios unió ese grupo, básicamente. Eso fue por la razón, ¿verdad? Así es, Ruama. Ajá. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es ser amada para ti? ¿Para qué es ser amada para mí? Ser amada es cuando alguien está siempre al pendiente de ti, siempre está cuidando de ti, ¿verdad? Que seas feliz, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando tu mamá, procuras que tu mamá sea feliz, o cuando tienes una hija, ¿verdad? También uno procura que esa persona siempre sea feliz, ¿verdad? Sea quien sea, su novio o novia, no importa, ¿verdad? Siempre procuramos que esa persona sea feliz. Para mí, ser amada significa que una persona te protege, que una persona piensa en ti todo el tiempo, que siempre está al pendiente de ti, de lo que necesitas. Eso es lo que es ser amada para mí. ¿Por qué tú crees que eres amada por Dios? Primeramente, ¿verdad? Porque Él me hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él me escogió a mí para venir aquí, ¿verdad? También por la plenitud, ¿verdad? Porque cuando yo no me sentía llena, ¿verdad? Buscando personas quien llenara ese vacío de falta de amor, Él fue el que llenó todo,
Él fue mi plenitud, porque así dice su palabra, ¿verdad? Porque Él es la plenitud de todo, el que lo llena todo. Entonces, cuando yo leí eso, entendí que su amor era tan grande, ¿verdad? Que vino y llenó esos espacios vacíos que había dentro de mí. Porque yo creo que soy amada por Dios. Porque Él siempre me ha mostrado su amor. Desde antes que naciera y aún en toda mi vida he visto su mano. He visto que a través del prójimo Él me ama, ¿verdad? Que a través de mi mamá me amó, a través de mi papá me amó, y aún así nunca ha habido un momento en mi vida que no ha estado su mano poderosa en mi vida, y que siempre Él ha tenido misericordia de mí, aún en mis momentos más bajos, que aunque un tiempo yo me sentía sola, Él estaba ahí conmigo. De hecho, sí, ¿verdad? Cuando uno piensa que está solo, siempre Él está ahí. Así es. Siempre creemos que nadie está con nosotros, ¿verdad? Inclusive cuando vamos en la calle, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, ¿verdad? Pensamos que no hay nadie con nosotros, ¿verdad? Pero realmente está su Espíritu Santo siempre. Siempre está ahí y siempre está alertándonos. Siempre está, eso no está bien, eso está bien, eso no está bien, eso no está bien, ¿verdad? Y también porque nos cuida. Nos cuida. Así Amén. es. Sí, Él siempre está al pendiente y es una manera de mostrarnos amor, pero en sí su amor está en todas partes. Él todo lo creó para nosotros. Todo lo que hizo, lo hizo pensando en nosotros. El cielo, las estrellas, todo lo hizo pensando en nosotros. Y aún el que le da vida a todo, Jesús. Entonces, sí, es algo muy impresionante de cómo Dios nos ama. Sí. Dame 3 ejemplos de los momentos que más, o unos 3 ejemplos de cuando tú te has sentido amado por Dios. El ejemplo donde yo me he sentido amada es... Wow. Bueno, lo acabo de decir, pero cuando Él me sacó del hoyo donde yo estaba, ¿verdad? Cuando yo le pedía que me sacara de ahí. Y cuando yo sentía que no había esperanza para mí, porque así me sentía, porque sentía un vacío dentro de mí. Cuando sentía un vacío dentro de mí, me decía el Señor, yo estoy contigo. Siempre he estado contigo. Y cuando dijo, aún en las cosas, aún en donde estabas, ¿verdad? Aún en el mundo, ¿verdad? Que estabas, ¿verdad? Siempre he estado contigo. También otro ejemplo fue de hecho cuando nací, ¿verdad? Fue una parte muy importante, ¿verdad? Porque cuando yo nací me iban a poner otro nombre, ¿verdad? Y de hecho pues, no era para que yo naciera, ¿verdad? Pasaron unas complicaciones que no era para que yo naciera, ¿verdad? Y él me puso, de hecho él me puso su nombre, porque el Espíritu Santo fue el que le dijo a mi mamá, dijo, ponle Ruth, ¿verdad? Y fue algo que impresionante, porque aún así te escoge tu nombre. Bueno, en ese mi sentido, a cada uno nos escogió el nombre, ¿sabes? ¿Verdad? Y también cuando yo creía, cuando yo me vine a vivir cuando me vine a vivir muy chica a Estados Unidos, ¿verdad? Y vine a vivir y yo le decía al Señor, es que yo me siento sola. Yo me siento, pues me siento vacía, no está mi mamá, no hay nadie, no están mis hermanos, con quién estoy, ¿verdad? Estaba con gente que conocía, con gente que me amaba, pero
aún estando rodeada de tanto amor, ¿verdad? No se compara al amor que el Señor te da, ¿verdad? Y fue cuando me enseñaba y me decía, estoy siempre contigo, ¿verdad? Siempre estoy de tu mano, nunca te he dejado toda, a pesar de que tenía 14 años, ¿verdad? El Señor me levantaba y yo me ponía a orar. Y él cuando me ministraba y me decía, te amo, te amo. Y es algo muy, muy bonito para mí cuando experiencias que uno pasa. Claro. 3 ejemplos para mí de los momentos que más me he sentido amada por Dios. Pues voy a poner uno que es muy simple, pero que va a reflejar mucho. Dios escucha los pensamientos. Entonces, Él sabe lo que necesitas antes de que tú se lo pidas. Entonces, hubo un día que yo quería un vestido. Entonces, nada más lo pensé. Dije, quiero vestidos, porque no tenía vestidos para la iglesia. Pues por un proceso en el que tuve que tirar mi ropa y Dios me dio nueva. Pero dentro de eso no habían vestidos. Entonces yo pensé que era un vestido. Y de repente un día me dice una hermana de la iglesia, de aquí, de The Fire House, me dice, oye, ¿qué talla eres? Y le digo la talla. Y me dice, oye, tengo unos vestidos que me gustaría darte. Entonces, los vestidos me quedaron y están súper bonitos y yo sé que era de parte de Dios porque Él escucha los pensamientos y Él sabe y Él conoce la intención del corazón. Sí. Y también otro ejemplo sería cuando en el momento que yo quería regresar a Dios, pero que ya no sabía cómo regresarme porque yo sabía lo que había hecho, que había desobedecido a Dios y yo me sentía condenada y Él no me estaba condenando. Entonces Él me trajo de vuelta con mucho amor. Y el tercer momento en el que me sentí más amada es cuando Él me liberó de todo lo que yo venía cargando. Y entonces me liberó y en el momento que yo estaba vacía, que a lo mejor muchas personas dijeron, pues, no tiene remedio, de mis amigas, ¿verdad? Pero Él me salvó y me dijo, eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, 4 ejemplos, vamos a decir 4 ejemplos en la Biblia que expresan el amor de Dios, que son pues más importantes para ti o que tú te identificas con. Bueno, aquí notaba yo, ¿verdad? Le decía a Patti, que para mí un acto de amor fue el de Esther, ¿verdad? El de Esther, porque como cuando iba cuando fue delante del rey, ¿verdad? Le dijo a su pueblo, ¿verdad? 3 días de ayuno, ¿verdad? Y entonces cuando ella decidió orar, ¿verdad? Dios vio el corazón dispuesto de ella, ¿verdad? Porque siempre el Señor pesa los corazones y ves qué tan dispuesto estás, inclusive para ponerte a la brecha por otros, ¿verdad? Y ella fue lo que hizo, ¿verdad? Pero no solamente ella, sino que el Señor le dio a ella esa valentía, esa gracia delante del rey, ¿verdad? Y aún así lo hizo, pero por amor a todo ese pueblo, ¿sabes? También, uno creo que no es de menos, ¿verdad? Ninguno es más ni otro es menos que otro, pero siempre me ha impresionado lo de los discípulos, ¿verdad? Los discípulos son una pieza muy clave, ¿verdad? Por la serie de Jesús, que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Bueno, no de moda, sino que todo el mundo la anda viendo, claro, ¿verdad? Y cuando la vas viendo, ¿verdad? Él te va mostrando cómo vas eligiendo va eligiendo los discípulos, ¿verdad? Los discípulos son una pieza importante para la Biblia,
porque a pesar de sus errores, a pesar de que todo, como por ejemplo Mateo, ¿verdad? A pesar de que estuvo ahí, ¿verdad? Haciéndole cuadritos a todos, ¿verdad? Robándoles incluso, el Señor dijo, ven y sígueme, ¿verdad? No le importó nada, no le importó si robaba, no le importó absolutamente nada. Él simplemente lo eligió a él, así como te eligió a ti, como te eligió a mí, como te eligió también a ti, ¿verdad? También cuando, inclusive a Judas, también pensaba a su momento, ¿verdad? Pensaba en Judas, ¿verdad? Cómo a pesar de que él ya sabía lo que iba a hacer, aún así decidió escogerlo, aún así decidió pues, amarlo sobre todas las cosas. Aún así eso decidió, eso fue una persona importante para mí. También está la vida de Josué, ¿verdad? Cuando Josué le dice que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas, ¿verdad? Siempre he estado con él y eso es también una muestra de amor, ¿verdad? En la Biblia que es para mí. Así es. También me gustaría mencionar a mí 4 ejemplos. El primero que me gustaría mencionar es el de Jonás, cuando Dios lo manda a decir una palabra para que la gente de Nínive se arrepintiera, pero él no quiso, porque sabía que Dios los iba a perdonar. Entonces, él ya conocía a Dios, entonces Sí. él va y no hace lo que Dios le mandó. Entonces iba a traer la perdición para Nínive, porque si no, ¿quién iba a ir? Entonces, ya sabemos la historia, está en el mar y está dentro de un pez. Y hay un versículo que me gusta muchísimo, que dice, que es cuando Jonás ora, dice, clamé a ti. Cuando estaba en el fondo del mar, clamé a ti y llegué a pensar que ya no me querías, que ya nunca iba a pisar su santuario, pero tú tuviste misericordia de mí y me extendiste la mano. Y así me identifico yo con Jonás. Y también el otro ejemplo sería... Ahí donde no, ahí me abre un poco la mente, ¿verdad? Porque ahí es donde nada podrá impedir, ni un pez, ni estando bajo del mar, porque me imagino que estaba a kilómetros, pudo impedir cuánto él lo amaba, ¿verdad? Nada puede traspasar, no puede impedir el amor que él te tiene hacia ti. Es correcto. También está Mefiboset, que a lo mejor todos habían olvidado de él, pero Dios lo tenía en su pensamiento. Entonces, para los que no saben, Mefiboset era un descendiente de la casa de un rey que había reinado en Israel, y ahora había otro rey que se llamaba David. Entonces, este rey Dios le puso en su mente de acordarse de uno de los descendientes de Saúl, y ese descendiente de hecho, tenía un problema, ¿verdad? No podía caminar, y de repente, desde el olvido, de que ya todos habían olvidado de él, de que ya no tenía nada, Dios lo pone en el pensamiento de David, y de repente pasa este cambio y le dice, ¿sabes qué? Pues recuerdo, ¿verdad? Por honrar al hijo de Saúl, que era el amigo de David, el rey de Israel, ¿sabes qué? Ven y siéntate a la mesa del rey. Y entonces eso representa un gran cambio, y para con nosotros es algo muy hermoso, porque también nosotros a lo mejor estábamos en el olvido, pero tenemos la oportunidad de que, oye, después de estar lejos, me acordé de ti, y ¿sabes qué? Ahora siéntate a la mesa del rey. Amén. Entonces, también está Pablo, que Dios tuvo mucha misericordia, porque sabemos que él perseguía a los cristianos, que hacía que la gente pues maldijera a Dios. Entonces,
eso es un ejemplo tan grande de misericordia porque Dios, la manera en que Jesús se le apareció a Pablo, que sabemos que Pablo de repente quedó ciego y de repente Dios le dice el plan que él tenía para su vida. Y sabemos que cambió completamente y ahora todos le tenían miedo porque pensaban que, no sé, por la vida pasada de Pablo, pero Dios le dio un nuevo propósito y Dios le cambió todo eso que la gente decía que él era malo. Ahora todos se quedaban sorprendidos de ver que él, que tanto los perseguía, ahora estaba predicando de Dios. Y eso... Wow, de hecho Pablo, sí es cierto, él tiene mucha razón porque a pesar de todo eso, ¿verdad? Como el Señor le puso, ¿verdad? De su amor, de su gracia, Así ¿verdad? es. Porque aún así, ¿verdad? Dentro del amor, ¿verdad? Dios nos pone gracia, ¿verdad? Y me sorprende cómo a él, que le cambió hasta, bueno, hasta el nombre le cambió, Exacto. ¿verdad? Le cambió literalmente el nombre, ¿verdad? No todos nos cambian el nombre, pero Exacto. a muchos sí, ¿verdad? Y fue algo tan impresionante porque las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y las dejó atrás, ¿verdad? Porque se despojó, porque aceptó y eso también es una muestra de amor Así es. hacia él. Y el último ejemplo que quiero dar es de Pedro. Ya sabemos, cuando le dice al Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a seguir a donde a donde quiera que tú vayas. Nunca te voy a dejar. Y le dice Jesús que él sabía que lo iba a negar. Entonces pasa ni siquiera, yo creo que en el mismo día, en el plazo de los 2 días, y lo niega. Y después cuando Jesús resucita y se vuelve a ir a encontrar con él y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Entonces le dio 3 oportunidades más para volverse a reconciliar con él, aunque Jesús ya lo había perdonado. Porque sabemos que Dios es reconocido porque Él nos perdona, porque Él nos ama. Entonces era simplemente para que Pedro supiera del amor que Él tenía por él, que Él ya lo había perdonado. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber que somos amadas por Dios? La importancia de saber que somos amados por Dios es cuando es importante saber, ¿verdad? Cuando ¿Cuál es la importancia de saber que somos amadas por Dios? Um, yo creo que es muy importante el saber de la identidad, porque si no sabes quién eres, vas a ser movida muy fácilmente, porque siempre va a haber la opinión de la gente. Siempre van a venir y van a decirte algo, a lo mejor algo diferente de lo que Dios dice de ti. De que, oye, tú no puedes, no sé, no lo sabes hacer bien, eres muy distraída. Viene la gente y te pone esas etiquetas, pero Dios dice, no, tú eres escogida, tú eres amada, tú lo puedes hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú sabes quién eres, entonces no va a haber nada aquí en la tierra que te pueda mover, más el enemigo, porque el enemigo viene y te dice, no, pero tú acuérdate de lo que tú hiciste. Y tú lo puedes contraatacar con la palabra, no, yo soy perdonada, Dios me perdonó. Perdona, amada, ¿verdad? Restaurada, ¿verdad? Exacto. Me recuerdo cuando el Señor me decía, estaba en ese proceso, ¿verdad? ¿Verdad? Que no, es que yo había fallado, ¿verdad? Estaba yo cansada de lo mismo, ¿verdad? Y el Señor me dijo, eres una mujer restaurada. Y cuando dijo eso fue como si te hubieran echado un balde de agua fría y te dice, tengo más amor hacia ti. Dice, solamente déjate amar, ¿verdad? Perdona, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y la importancia, ¿verdad? También De saber que somos amadas de por saber Dios. que somos de saber que somos amadas por Dios. Pues sí, hoy he dicho sobre la identidad, ¿verdad? Que nos hace, ¿verdad? Quiénes somos para Él. Es correcto. También dijiste algo muy importante, el de perdonar, porque como nosotras somos amadas por Dios, pero como nosotros le demostramos ese amor a Dios.
perdonando, Perdonando. amando a nuestro prójimo. Ujú. Porque dice en la Biblia, ¿verdad? Que en aquel día del juicio le van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y cuándo te vimos enfermo? Cuando lo hiciste a uno de tus prójimos, lo hiciste a mí también. Sí, pues es que cuando cuando el Señor te dice que te perdona, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Pero tenemos que también tenemos que nosotros también perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? De que perdona a los que nos ofenden, ¿verdad? Y nosotros Así. también debemos de perdonarlos, Así es. ¿verdad? Por más fuerte que haya sido la situación, ¿verdad? Y a mí me costó mucho, ¿verdad? Y no es porque no quería, yo quería perdonar, pero había, creo que el orgullo, ¿verdad? El sentirte como inocente, el sentirte como, ¿verdad? Como víctima. Víctima, exacto, esa es la palabra. Víctima, también eso afecta mucho, ¿verdad? Porque entras en un proceso de que me hicieron esto y esto y esto, pero, ok, el Señor entiende y sabe, ¿verdad? Pero ¿cuándo te toca a ti? Exacto. ¿Cuándo te toca a ti perdonarlos? ¿Verdad? Así como yo te he perdonado, porque creo que, no, es que mi mamá me echó una mentira y no la voy a perdonar. Pero si quieres que el Señor te perdone, ¿verdad? Con todas las cosas que hiciste, que, no sé, que robaste, o robaste algo, ¿verdad? Si quieres que te perdone ese, pero a veces no hay pecado chiquito ni pecado grande, pero si quieres que te perdone por eso, pero no quieres perdonar a tu mamá. Entonces, perdona, ¿verdad? Dice el Señor que perdone, para yo también perdonarlos, Así ¿verdad? Y también eso es una prueba de amor, así es como también le demostramos al Señor que lo amamos a Él, ¿verdad? Amando a nuestro prójimo, amándonos unos a otros también, porque ese es el segundo mandamiento más importante, ¿verdad? Sí. Y de hecho, vuelvo una vez más a cuál es la importancia de saber que somos amados por Dios. Esa. Que, que de hecho, para perdonar, oye, eres amada por Dios. Porque si somos amadas por Dios y recibimos tanto amor, nosotros también tenemos que dar amor. Porque si tenemos la fuente, que es el Señor, y Él es la fuente de amor, porque Él es amor, nosotros también vamos a ser capaces de dar ese amor, de fluir en eso. Entonces, esa es la importancia también de saber que somos amadas, no tan solo para que nos sintamos amadas a lo mejor de todo el rechazo, ¿verdad?, que hemos recibido, de todos los golpes que hemos recibido, sino también para perdonar. Somos amadas para las demás cosas, para el propósito que Dios nos ha mandado a esta tierra. Entonces, somos amadas para demostrar que Dios ama a los demás también. Sí, y somos como el testimonio, ¿verdad? Dice, porque dice, ¿cómo sabes que Dios te perdonó? Porque realmente lo sientes. Realmente ahí es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él te dice, ¿verdad? Y Él te va limpiando. Y a veces hay cosas que ni siquiera te vas a acordar de que, dice, ay Señor, es que pasó esto, Señor. Y tú crees, ¿verdad? También es lo importante de creer que uno es perdonado. Pero si pasó esto, Señor. Y te borra, a veces ni te acuerdas, ¿verdad? De que el Señor ya borró tus pecados. Exacto. ¿Verdad? A veces es importante recordarlos, ¿verdad? Para saber de dónde Dios te sacó, ¿verdad? Pero, bueno, para mí eso es una de las primeras importancias, ¿verdad? De siempre recordar, ¿verdad? De dónde Dios te sacó. Porque así te acuerdas cuánto Él te ama y te sigue amando. Y aún en las pequeñas cosas, dijiste algo sobre los pensamientos, ¿verdad? En resumen, hubo una vez donde mamá ella quería ir a un restaurante, ¿verdad? Un restaurante que dice, me gustaría ir a ese restaurante. Y lo vio un domingo, fuimos a la iglesia, ya de regreso ella se vino conmigo y con mi otra hermana, ¿verdad? Las llevé a cenar, a comer, perdón. Llegamos al restaurante y mi mamá no sabía a dónde íbamos. Llegamos, nos bajamos
y nos metimos y nos sentamos y mi mamá empezó a llorar. Y yo, ¿qué? ¿Por qué llora? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Que alguien le dijo algo, verdad? Perdón. Y le dice mi hermana, ¿qué pasa? Es que Dios me ama tanto. Y otro, ¿por qué? Yo le decía al Señor, dice mamá, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ir a ese restaurante. Y empezaba a llorar y decía, Señor, me gustaría ir a ese restaurante. Por favor, bueno, dije, yo un día iré. Y mi mamá dice, yo no sabía a dónde veníamos. Yo nada más me vine con ustedes porque quería andar con ustedes. Y me demostró que me amaba. Y aún viéndolo, ¿verdad? Pero yo elegí ese restaurante. Y ahí puedo ver el grande amor que Dios tiene para conmigo, ¿verdad? Y Así es. En las cosas más pequeñas y en las cosas más grandes podemos ver cómo el Señor no se olvida de ningún detalle, que no se olvida de nada. sí, pero ¿cuál es algo muy importante, verdad? Que creo que el más acto de amor, ¿verdad? Hacia nosotros, para todos, inclusive para ustedes que están viendo, fue principalmente, son tres, yo lo miro así, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Que dio a su único hijo, ¿verdad? Y después sigue Jesús, ¿verdad? Dándolo todo en aquella cruz, ¿verdad? Todo por nosotros, por amor hacia nosotros. Y luego está el Espíritu Santo, que muchas veces casi es el que más dejamos solito, ¿verdad? El que nos olvidamos El que de. olvidamos de él, ¿verdad? Pero siempre hay que estarlo recordando. Él siempre está con nosotros. Él siempre se quedó con nosotros. Cuando no me acuerdo cómo decía o cómo nos habíamos explicado que era donde solamente ahí era la presencia, antes de que pasara todo, antes de lo de Jesús, estaba solamente, era un tabernáculo y ahí estaba el Espíritu Santo, ¿verdad? No estaba aquí como en todo, ¿verdad? En el momento que Jesús, ¿verdad? Pasa lo de la cruz, ¿verdad? Hace lo de su acto de amor en la cruz, vemos cómo que parte, Así es. ¿verdad? Para que todo expanda, ¿verdad? Exacto. Y eso también es una muestra de amor hacia nosotros, ¿verdad? Al final de cuentas vienen siendo uno solo, ¿verdad? Pero como cada uno lleva su amor hacia nosotros. Vino a habitar en nosotros. Así es. Entonces, ahora podemos decir que vamos con Él. Entonces, sabemos que ahora que somos amados, que Él habita en nosotros. Entonces, nosotros somos capaces de expresar ese amor para con los demás. Y ese es pues el tema que queríamos exponerles. Y damos gracias a Dios primeramente por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Damos gracias por los que vieron este video. Mi nombre es Patti. Y mi nombre es Ruth. Dios les bendiga y gracias.